Muchas gracias a todos por venir. Para mí es una situación muy especial porque vine durante tanto tiempo, un poco soy tucumana porque de chica viví acá, pero además me fui haciendo tucumana en todos estos últimos años y es la primera vez que puedo compartir con Delfín esta situación de preguntas y respuestas y quería contarles algo para que sepan solo que esta película es un logro que tiene mucho que ver con Delfín Tata, porque en los años donde se hacía difícil saber si íbamos a conseguir el financiamiento para hacer la película, o demoras que por trabajos y cosas que dejábamos de venir por muchos meses en la comunidad, Delfín todos los meses me llamaba para saludar, pero de alguna manera en mí era como recordar que había una película que había que hacer y que tenía, yo le agradezco mucho a Delfín porque usted nos mantuvo muy enfocados todos estos años y después, bueno, la generosidad con la que este hombre colaboró con nosotros para hacer algo que era muy difícil para personas que viven lejos, que viven en la ciudad, que no tienen experiencia con estas cuestiones, ayudarnos a pensar y a poder hacer la película. Así que en fin, es la primera vez que compartimos esta situación. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a estar acá presente en esta muestra de la película. Como bien decía Lucrecia, ha sido algo de trabajo para que ellos puedan elaborar este documental, donde ustedes han visto la problemática que tiene la comunidad, y sobre eso, digamos, este problema se parece a todos los problemas de todas las comunidades de tucumanos, de toda Argentina, toda Latina, es el mismo problema similar. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación y hasta la próxima. Veo mucha juventud y lo que me pregunto es, todos los jóvenes tienen que conocer esos lugares maravillosos donde vive la tierra. Es algo fundamental, sentir la tierra como la sienten ellos. Y nosotros tenemos en este momento un gobierno que quiere entregar las tierras a manos extranjeras para que sigan explotando a los pueblos originarios, y no solo a los pueblos originarios. Por eso les digo, me parecería muy interesante que todos los jóvenes concurran a esa zona, vayan a ver las comunidades cómo viven, cómo desarrollan su vida, cuál es su objetivo, cuál es su objetivo con su familia. Y esto es lo importante que creo que quería decir, como para que quede marcada una situación, que la tierra le pertenece a los pueblos originarios en primer lugar, y en segundo lugar a quienes luego, como parte integrante de una nación que ha nacido después de ser colonia, es esta tierra que tenemos en Argentina. Nada más. Rogamos que sean preguntas, así podemos escuchar a Lucrecia. Agradecemos su observación, su intervención, pero nos gustaría poder establecer un diálogo, ¿sí? Bueno, acá esta señorita de este lado, que está delante, ¿sí?
le están acercando un micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lucrecia. Muchísimas gracias por venir a visitarnos en Tucumán. Yo, sinceramente, muchas gracias por supuesto a todos. Quería saber cómo es que has llegado a decidir sobre hacer este documental, cómo has llegado a la historia de este pueblo originario fundamentalmente y cómo ha sido el proceso capaz de encarar este proyecto para vos como director. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la verdad que como creo que la mayoría de ustedes, todos nosotros que estamos acá, primero vi el video, lo vi yo en YouTube, investigando para otra película, y a partir de ahí me contacté con el periodista que yo veía que venía siguiendo en internet, empecé a buscar en internet y encontré Santiago Camuña de Contrapunto, que es un medio que creo que ahora ya no está, en ese momento era un medio impreso y además publicaban en internet, y me contacté con él. Santiago conocía la comunidad y entonces le pedí que se me acompañaba, y además de Santiago colaboró con nosotros en la investigación después, cuando ya decidimos hacer la película. Y lo que me pasó que fui a la comunidad y conocí a personas que en circunstancias muy difíciles estaban teniendo una lucha que la mayoría de nosotros no se animaría a tener. Y para mí fue un ejemplo y algo que, bueno, es lo que pasa cuando uno conoce gente valiente, que llena de valentía, y eso después hizo que vayamos dando pasos, distintos tipos de pensamientos a lo largo de los años, y bueno, y la información que nos fue compartiendo la comunidad. Hola. ¿Sí? Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidas, Lucrecia, gracias, Delfín, también por la valentía y al decano, perdón, que ha hecho esto posible. Podemos decir que acá en Tucumán tenemos una trayectoria en cineclubismo y la verdad que la proyección de esta película nos inspira muchísimo. De hecho, estamos pensando mucho en pasarla en territorio. Rescato una cuestión abismal que veo en tu filmografía, que es la palabra prepotente y redundante del hombre blanco, por decirlo de alguna forma, frente a ese abismo silencioso, postrificado de las miradas de los pueblos originarios y de nuestras mismas tierras y montañas. Y mi pregunta sería, ¿de qué manera podemos, a través de esta película, de esta valiosísima obra, poder llevarlas al territorio y justamente poder comunicar la problemática de no solo de los pueblos originarios, sino de todos, ¿no? Porque vienen por nuestra tierra justamente para poder generar unión? Esa es mi pregunta. ¿Qué decir? Respecto a la película ya está. El que quiera tenerla nos escribe ahí, yo me acuerdo que está en el Instagram, es Nuestra Tierra Proyecciones, así, @Ray Pictures creo que es. Bueno, está el mail, no me lo debería saber de memoria, pero está en Instagram. Y ahí hay todo un grupo de compañeros del equipo que Delfín conoce también, que reciben el mail y organizan lo más rápido que podemos para que puedan hacer la proyección. Pero el sentido de las películas no son las películas en sí, por supuesto que eso tiene un valor, no digo que no, pero es lo que pasa después con las películas. Lo que pasa esto, que nos juntemos, poder hablar, compartir aunque sea 2 o 3 palabras, y poder pensar, porque no es un problema de las comunidades. Cada vez más nos vamos a dar cuenta que no es un problema de las comunidades. La prepotencia con la que se entra al territorio de las comunidades nos está pasando a todos nosotros, pasa que nos vamos a dar cuenta más tarde que las comunidades. Entonces, ¿cómo tenemos, como acá decía el señor, tenemos que estar atentos y aprender de las comunidades, porque este problema se nos viene a todos. Quizás no vengan a sacarte de tu casa como tienen
sufrir muchas veces una persona en una comunidad, un desalojo. Hace poco estuve en Las Pailas, ahí en Cachi. Es horrible, no sé si ustedes han visto un desalojo, es algo horroroso. Nosotros como clase media, vida urbana, no tenemos experiencia de que alguien venga, nos toque la puerta y nos saque a patadas de la casa. Ojalá que no nos pase, porque es algo horrible, pero nos tenemos que preparar y aprender de estas personas que con la negligencia absoluta de nuestra cultura criolla ha tratado a las comunidades, y con la indiferencia a estos temas, no hemos aprendido mucho cómo se defiende la tierra. Ahora vamos a tener que aprender, y lo bueno es tener esta gente con experiencia para que nos ayude a ver cómo hacemos. Perdón, el mail es nuestratierra.proyecciones@gmail. Gracias a Dios tenemos a la nueva compañera de nuestro equipo, Fernanda. Sí, acá. Bueno, como decía Lucrecia, así, aparte de eso, lo que se vive en las comunidades cuando son los atropellos, los desalojos, es bastante fuerte. Yo vi los desalojos no en mi comunidad, pero estuve en otra comunidad que me apoyaba, pero hasta los mismos jueces ordenan que se haga el desalojo, y la justicia que va a todo no tiene piedad de nada. Así se haga familia con chicos o personas discapacitadas, no le interesa nada, es horrible, es desalojo, los atropellos que hay en las comunidades originarias. Así que yo creo que, como dice Lucrecia, a través de esta película, sí, capaz que van a empezar otra vez quizá atropello de una forma o de otra, porque no van a querer quedarse los que dicen ser dueños, aunque están dando a conocer las problemáticas de las comunidades. Así que de ahí, de alguna forma, hay que tratar más que la ley Ancairo, la ley que había a favor de las comunidades de Ancairo. Así que estamos como desamparados ahora prácticamente en las comunidades, y hay que ver de otra forma cómo subsistir a los atropellos. Sí, mi pregunta, hola, soy Vero de Catamarca. Sí, Vero de Catamarca, y una es con respecto al cine, todo ese proceso que te llevó tantos años, y más o menos cuánto tiempo de rodaje te llevó a hacer la película. Y la otra pregunta con respecto a la temática, ¿cree que la película esta va a tener un impacto de tal manera que en un futuro pueda resolver esta problemática? No, mira, las películas ayudan, una película ayuda un poco, miles de películas ayudan muchísimo más, pero ¿ayudan a qué? A la lucha de las personas organizadas, unidas, en comunidad. Lo que hace la diferencia acá es que existe una comunidad, no que existe una película. La película da visibilidad, viaja por el mundo, ayuda indudablemente, y quizás ayuda en una cosa en donde a veces una comunidad que está en un lugar no puede trascender porque es difícil. Pero lo que hace la diferencia es la fortaleza de la comunidad, y ser una comunidad es muy difícil, porque es como un consorcio, como cualquier cosa, ponerse de acuerdo, un grupo de estudio, ¿no? Vayamos multiplicando por la cantidad de gente. Eso es lo que creo hace la diferencia. Nosotros, la gente del cine, lo que podemos hacer es ayudar y aprender. Para mí, esos 14 años de conversaciones con Delfín y
tantos otros compañeros y otras compañeras de Chuchagasta, uno aprende, vas entendiendo también para qué servía lo que sabían hacer, para qué sirve hacer cine. Porque a veces, viste, uno relaciona el cine con Spider-Man, que está bien, que es hermoso y me encanta, pero narrar con imágenes y con sonido es algo muy potente para cualquiera que está sufriendo una situación que en soledad o en aislamiento, como a veces pasa con las comunidades, es una potente herramienta de vinculación con otra gente que está más lejos. Así que, pero quiero decirles algo, porque cuando lo que contó Delfina ahora sobre que llegan 500 policías para sacar a 40 personas, esa situación, yo les aseguro que han visto más eso en imágenes de noticieros de otros países que de nuestro propio país, porque esas cosas no se las filman ni se las pasan en la tele como son. Apenas 2, 3 chispazos, pero no se ve cómo es esa situación. Y para tratar de... Y esa situación histórica que viven las comunidades es muy hermana de algo que viven los jóvenes, que no se pueden ir de la casa de sus padres porque no pueden acceder a una vivienda. Es muy parecido a la gente que tiene que ir a hacer un asentamiento en una ciudad porque no tienen donde... Esa falta de acceso, o la gente que tuvo que dejar su casa y volverse a la de su padre, o gente que se tuvo que ir a la calle porque no puede pagar un alquiler. Esos fenómenos son hermanos. Por eso esta película no es sobre ni para las comunidades, es sobre la Argentina, sobre una cosa que tenemos que abrir los ojos porque esto nos va a pasar a todos. Lo vienen sufriendo hace 200 años las comunidades, 200 por decir la parte que le corresponde a la nación argentina. Pero esto no lo vayan a ver como un problema de otros, ¿no? Esto es, si hay algún joven acá que no puede irse de la casa de sus padres a vivir con su novia, con su novio, porque no les da para pagar el alquiler, son primos hermanos de este problema. Los que están trabajando solamente para pagar el alquiler de sus casas o los servicios son primos hermanos de este problema. Así que digo esto porque a veces uno, cuando se hablan de estas cosas, parecen problemas lejanos. Son problemas muy de todo, ¿no? Por supuesto, casa. Hola, bueno, nada, ¿cómo están? Muchas gracias por venir, por charlar con nosotros. Bueno, iba a hacer una pregunta recién. A ver, primero. Pero la voy a tener que reformular después de lo que acabas de decir, porque lo que yo iba a preguntar, dos cosas. Primero, cómo, si quiere contar un poco cómo lo vivió él desde adentro al proceso, a la lucha, a la filmación del documental, por un lado, y por el otro, lo que iba a preguntar era cómo capaz, después de ver esto, de ser más conscientes de que existe capaz esta problemática, que capaz antes no lo hablamos tanto, ¿qué podemos hacer al respecto? Pero eso era... Sí, perdón. Bueno, cómo lo vivimos, cómo nos sentimos, digamos, la problemática, bueno, la problemática la viví ya en la zona así de cuando yo era chico. Veía, ya cuando tenía conocimiento de los atropellos que había, también en todos los demás miembros de comunidad, en uno, en otro, que era para que paguen el arriendo, que era para que si no había desalojo, y intimación así, sin decirle mami, yo cuando tenía 11 años,
vi a mi hermano porque Javier Chocobar es hermano mío de parte de madre. Él era Chocobar por padre de él y bueno, yo soy Cata, mi madre había fallecido del marido y bueno, se casó con mi padre. Cierto día el padre de Darío a mí llegó a mi casa, a la casa donde vivía, le amenazó a mi hermano de que si no le desocupaba en la casa en esos días, iba a volver y lo iba a matar. Así, francamente, le dijo, cuando él tenía su hijo que tenía 5 o 6 años, había tenido chico, él estaba a la par del padre, escuchando ya eso. O sea que uno ya de chico ya empezaba a tener conocimiento, amenaza, lo que uno empezaba a vivir. Y otros días, en mi escuela donde yo iba, fue el mismo hombre, la misma persona, en un acto de 25 de mayo, estábamos reunidos la comunidad, los padres, los docentes en la escuela, el 25 de mayo, y llegó él con un arma de fuego a hablar. Y mire, si no van a tener conocimiento, temor por el problema que estamos teniendo, porque se retiró después, dio una vuelta en el acto y se ha vuelto con un arma y a 500 metros de la escuela le prendió fuego a una casa que había. Así que uno tenía que dejar, digamos, los padres han dejado el acto, se fueron a tratar de apagar el fuego y así siguieron, ¿sí? Sin finalidad de atropello que había. Así que uno de chico uno tenía, digamos, conocimiento del problema. Y cuando ya pasó el caso en el 2009, bueno, en el 2012 ya la conocí a Lucrecia y bueno, ya tenía, digamos, prevista, ella quería hacer esta película, trabajar con la comunidad. Así que yo aporté todo lo que estaba a mi alcance, mi conocimiento, pero sí, mucho conocimiento de muchas cosas. Así que, y cada vez que la veo la película, sí, más allá de que yo he aportado muchas cosas, digamos, y he estado trabajando, como dice Lucrecia, para la película, sí, cada vez que la veo me emociona, me siento mal. Porque en ese momento, digamos, de los atropellos, a veces, digamos, uno ve la forma que lo trata a los miembros de comunidades originales. Diciendo que nosotros lo tenemos, digamos, rasgos originarios, porque mi padre han nacido y se han criado, los padres de ellos han nacido y se han criado ahí en el lugar. Y sin embargo, seguimos con ese problema que era sobre la tierra hasta el día de la fecha. Hola, buenas tardes a todos. Me parece un placer tenerte acá. Mi pregunta va especialmente hacia Joaquín. La verdad que soy una apasionada de la historia argentina y todos somos conocedores de la historia argentina desde la visión de ustedes. Y ver este nuevo paradigma que plantea la película es muy chocante y mucha apertura de mente de decir la historia ha contado que nosotros habíamos desaparecido en 1807, pero nosotros seguimos acá. Siempre hemos estado acá y me gustaría saber cuál es la exigencia que ustedes les gustaría dar como comunidad hacia las personas que se dedican a la historia, historiadores, estudiantes de historia y a la gente que se dedica a las ciencias sociales en sí, porque muchas veces ver estas cosas en papel, leen datos y demás y ver las cosas en contexto es otro tipo de estudio. Me gustaría saber qué les exigen ustedes a las ciencias sociales
fin me deja que empiece yo. Miren, el libro de Elena Perilli, de Garmendia, Columbres de Garmendia, Columbres, no me acuerdo ahora. El libro fue publicado y sostenido, digamos, económicamente esa publicación por la Facultad de Filosofía y Letras. Y en ese libro se afirmaba que en 1807 la comunidad indígena Chuchagasta había desaparecido. Yo conversé con Elena y al año siguiente le mostramos la investigación que habíamos hecho nosotros. Y el año siguiente Elena fue llamada para testificar en otra causa que había contra la comunidad y ella explicó que cuando hizo su libro no había tenido, no era esa su expertise o a lo que no había profundizado en eso la investigación, no recuerdo exactamente sus palabras, pero en ese juicio del 2019 corrigió o puso por lo menos un poco en dudas esas conclusiones, esa afirmación tan taxativa acerca de la inexistencia de una comunidad encima de una fecha tan precisa, ¿no? Yo lo que quiero decir es que ese libro fue publicado por la Facultad de Filosofía y Letras. Y entonces quizás una cosa que podemos aprender de esto es que los pares, cuando se publican las cosas, hay un procedimiento que es que los pares leen el libro y dicen sí, buenísimo, o si no, ¿por qué una facultad tan firmemente apoya una cosa? Porque uno colige que toda la comunidad de la universidad un poco sabe o no, o al menos los que tienen que ver con historia, estarán de acuerdo o habrán, no sé, se habrán manifestado. Porque si no aprendemos esto, el error que uno, porque quizás se salteó una página o porque la tendencia de cómo uno ha sido educado te hace pensar que es completamente lógico que una comunidad desaparezca a principios del siglo XIX en base al testimonio de la persona que se quería quedar con esa tierra, que es como que ustedes tengan un pleito con uno que le chocó el auto y sea el que chocó el auto a ustedes el que va a explicarle a la policía qué pasó y va a hacer a su favor. Entonces, para que esas cosas no sucedan, es fundamental que la comunidad académica colabore y sepa que el saber que produce la universidad es fundamental para los sectores de nuestro pueblo que están padeciendo algo. La historia cambia la historia. El conocimiento sobre nuestro pasado y las mayores cantidades de perspectivas posibles mejoran la posible historia futura que tenemos los argentinos. Entonces, les digo esto porque yo siento que a veces es lógico, aparte cómo está este país, pero uno se deprime, no sabe para qué, empieza a pensar que para qué estoy estudiando, que no sirve para nada. Veo una cosa difícil, solamente quiero transmitirle que una parte importante de la reversión de esa afirmación en ese libro, que creo que se llama Historia de Tranca el libro, la hicieron un grupo de estudiantes de Stella Noli que hizo un trabajo. Yo le pedí, mira, encontramos esto, ¿nos podrías decir si se puede afirmar en base a un documento o a un testimonio de un personaje que un pueblo dejó de existir? Y esos chicos fueron a investigar y encontraron que al mismo tiempo ese hombre está diciendo que un pueblo desapareció, había nacimientos, había casamientos, los mismos nombres estaban registrados más tarde nombres que hoy están en la comunidad también están como anotados como peones, como lavanderas, como, en fin.
porque la posibilidad que tenemos, la gente que hace cine, la gente que estudia historia, que estudia filosofía, en incidir en la transformación de la historia de nuestro país es enorme. Y a veces nos deprimimos, y hoy un trabajo práctico, y no sé de qué voy a hacer. Hay pero cientos y miles de familias que necesitan de esos jóvenes que investigan, que tienen el expertise, que saben cómo ir a un archivo, cómo quedarse, insistir hasta que logran el documento. Solamente quería transmitirle, si acá hay alguno de esos jóvenes, que por favor sepan que lo que ustedes están aprendiendo y lo que ustedes ya saben, a otras personas les puede hacer que recuperen su territorio, que vivan y se desarrollen sus familias en paz, que es enorme ese poder. Y por algún motivo, que es bastante obvio imaginarse por qué motivo, la universidad ha quedado apartada de la sociedad. Entonces, cuando viene un gobierno y ataca a la universidad, y no hablo solamente de este gobierno, del presidente, cuando de mil maneras se ataca el conocimiento, se ataca la investigación, y así tan descaradamente como es ahora, la comunidad, pero todos nosotros, no va a defender las instituciones porque también desconoce lo que esas instituciones están logrando. Y eso es terrible, porque entonces empezamos a quedar todos desprotegidos. El que necesita las investigaciones no le llegan. Quedan en cosas, en la universidad, en la biblioteca, en la computadora del investigador, como si fueran cosas sin importancia, que no pueden cambiar nada. Y del otro lado, la sociedad viendo una universidad que, ¿para qué le sirve? Entonces, les digo esto me animo a decir esto porque yo misma tuve que pensar sobre el cine de esta manera. Cuando esta administración atacó al cine y la cultura, que es donde yo me muevo, yo vi que al Garrahan salió la comunidad a defenderlo, a la universidad pública salió mucha comunidad a defender, y el cine no salió a defender. Y también uno tiene que pensar, ¿estaremos siendo útiles para la comunidad? Y es muy difícil pensar en la utilidad. Es muy difícil, porque uno rápidamente dice, bueno, pero propaganda. No. Les digo, entiéndanlo de la manera más de vecinos con la que se puede entender la palabra utilidad. Nuestras acciones, nuestro expertise, si no incide en la historia, el paso por este planeta es una estupidez. No sé, sería mejor ser un árbol o un malvón. Bueno, nada, eso. Lucrecia, te quería dar la bienvenida a Tucumán. Hace muchas décadas estuvimos tomando un café con una prima tuya y después fui siguiendo tu obra hasta Empedrado, Corrientes, donde sacaste esas imágenes increíbles, y el cariño de todos los guías de pesca que te llevaron por esas islas y por esas barrancas cuando hiciste Sama. Y tú sabes que quería rendirle homenaje a una gran luchadora que está presente hoy en día, que fue profesora y es profesora nuestra en la facultad, que es Olga Zulka, que realmente merece un aplauso. Ella decía que era muy importante la participación de los que dan estas ideas a la comunidad y los que luchan. Hay hombres que luchan un día y son buenos, los que luchan varios días son mejores, pero los que luchan toda la vida, como Olga Zulka, son imprescindibles. Y traído a colación lo que tú hiciste cuando Carlos Páez de la Torre te dice la historia es mentira. Y fíjate que con la profesora comenzamos a pensar que cómo puede ser que en Tucumán le digan menir a las piedras fálicas de Tafí del Valle cuando ni siquiera permitieron que se les mantenga el nombre que tenían. Que en quechua, que también es una lengua invasora, sería Huanca o Huanca con H o con W. Entonces quería preguntarte dos cosas. Después de ver esas imágenes y toda tu carrera,
¿te animas a tocar el tema de las guerras calchaquíes, del genocidio, Quilmes, con una película o un documental de los Quilmes y otra de Inca Borges, el falso Inca? Yo, perdón, desearía que ahora, nada, yo ya está, yo ya lloré. Ahora, nosotros hicimos un taller, los hijos de Delfín hicieron el taller de cine, hay muchas escuelas de cine, es una historia que hay mucha gente que viene acá que lo puede hacer y por supuesto me encantaría tener 2 vidas para dedicarme a eso, pero lo veo muy difícil. Lucrecia, Perdón. Acá hay una respuesta que también tenemos que esperar de Delfín, que quería hacer también su intervención respecto a la pregunta de acá que había hecho anteriormente la señorita. Bueno, con respecto a una pregunta de la señorita, bueno, la historia, digamos, de la comunidad para contar. Quería contar otra, digamos, sobre eso. En la comunidad Chuchagasta se ha escrito un libro que cuenta la historia de la comunidad, cómo vive. En el 2011 se empezó a trabajar hasta el 2015, 2016, donde se editó el libro. Ahí está la profesora presente, Josefina Arcero. Donde ella trabajó tomando conocimiento de toda la problemática de la comunidad, de todos los jóvenes, y así se logró escribir el libro de la comunidad, sobre la historia de la comunidad. Así que yo creo, quería decir contarle otra anécdota. Hay muchos jóvenes que estudian en la facultad y para recibirse de distintas capacitaciones, digamos. Había una chica que estaba estudiando hace como 5 años y tenía que preparar el test para poder rendir. Y ella tenía conocimiento de la problemática de lo que es la comunidad Chuchagasta. Entonces me pidió a mí si ella me podía hacer la entrevista para ella preparar, trabajar sobre la causa, sobre el tema de la comunidad. Así que ella me hacía la entrevista, me llamaba a veces aquí, a veces iba a mi casa a la comunidad. Y bueno, después, por suerte, me invitó también cuando ella tenía que rendir acá en la Facultad de Filosofía y Letras. Y la aprobaron, ahora está trabajando como trabajadora social. Así que, bueno, eso, digamos, yo le quiero decirle, el que quiera por ahí quiera escribir algún preparado sobre, digamos, de la comunidad, los miembros de la comunidad, quizás cualquiera se le puede también colaborar como para que salgan adelante, lo presenten, pues se puedan aprobar, digamos. Felicitar a Lucrecia, a Delfín, al decano y a todos los presentes porque se ha generado una especie de asamblea universitaria. Estoy llegando de España, soy de acá, pero llevo la mitad de la vida, y esto es poco frecuente, tomar lo que ocurre como tema de debate universitario.
Entonces, recién Lucrecia decía, bueno, esto no es solo de acá, no es solo de aquí. Efectivamente, es un problema mucho más grande. El primero, en una pregunta, decía, nos están quitando la tierra, la reforma de la ley de propiedad para entregar a extranjeros, también el agua. Mercolot es una empresa pública israelí que ya tiene un convenio con 16 provincias argentinas para privatizar el servicio. Y hablando de Israel, bueno, esto que hemos visto en la película es un privado que quiere hacerse con las tierras de otros. Todavía mucho más grave es cuando todo un Estado masacra a pobladores originarios de Palestina y los somete a un genocidio. Estamos conmemorando 50 años de un genocidio oculto que hemos vivido en este momento. Y estamos ante un genocidio manifiesto. Entonces, bueno, la pregunta sería, bueno, después si podemos seguir debatiendo esto, pero otras dos muy concretas. Esto merece ser conocido fuera, si ya tiene un itinerario de dónde se puede proyectar y una sugerencia, por experiencia de español. ¿Sería posible subtitular? Porque en algunas partes se pierde el contexto. Gracias. Esta película está en Netflix, que bueno, yo no tengo Netflix, pero digo, pero que si hay algún vecino o algún amigo que tengas, le puedes prestar la contraseña y la puede ver. Mi hermana me presta la contraseña, se la prestaría si no fuera que ya se la presté a mucha gente. Pero bueno, la película está ahí y esta película, primero cuando se terminó, estaba casi cerrada, la vimos en la comunidad y después la película hizo un recorrido por el mundo de lo que hace el cine normalmente, los que invitan acá, allá, a los festivales. Así que nos dieron un premio en Inglaterra, en Brasil, en otras partes, y bueno, es como eso ayuda a que la película haga un recorrido y se la conozca y eso. Indudablemente, para mí es una parte de la que hice porque a veces no dan ganas de viajar a todos lados, pero hice un esfuerzo porque es parte de mi compromiso con esto, que trascienda y que la comunidad, en el momento que necesite otros apoyos, sea una comunidad de la que se escuchó hablar, bueno, estas cosas que uno piensa que pueden funcionar y ser útiles. Pero indudablemente lo que hicimos distinto con respecto a los otros estrenos de mis películas es que nosotros esta vez impulsamos un montón de proyecciones con referentes territoriales para que puedan ver si la película les servía para iniciar conversaciones y empezó a desparramarse que sinceramente nunca nos pasó que durante el primer mes de estreno tener 300 mails de escuelas, universidades, clubes, comunidades, organizaciones sin fines de lucro pidiendo la película. Así que nosotros estamos haciendo ese esfuerzo y creo que mi sensación es que hay mucha gente que está interesada en discutir porque busca materiales como esta película, como otras cosas, para generar conversaciones en distintos lugares. Por supuesto, todo es sin financiamiento, es como cada grupo puede. Pero bueno, la película nosotros no la damos gratis, por supuesto, y a cambio también de que quien la recibe la dé gratis a la comunidad, ¿no? A su comunidad. Así que... Lucrecia, perdón, pregunta porque se está, perdón. Debe. Siempre el tiempo. Sí, no todo lo terrateniente. Dos cosas. Creo que para verla de vuelta, siempre, como dice el film, hay unas cositas nuevas que siguen doliendo y otras que no. Uno descubre. Creo que hay que verla varias veces en compañía para aprenderla. Y una de las cosas que a mí me ha dejado es que en verdad es una oda, es un homenaje a la identidad de nuestro pueblo. O sea, una comunidad que sabe por lo que pelea,
un grupo de familias que quieren que sus hijos no padezcan lo que han padecido, es la prueba de que hay identidad. Y las dan nosotros, con los que trabajamos. Por eso esta película es el producto también de que eso se puede hacer, trabajar con otros que no son los enemigos, sino los que nos ayudan a avanzar. Y quiero decir algo paradójico, porque estamos acá, en esta casa de la universidad, que el libro de, ¿cómo se llama la chica? Perini, Elena, lo publicó en la facultad hace mucho. Al libro Conociendo la comunidad indígena de los Chuchagatas, lo publicó la universidad, la misma facultad. Entonces, esto es más importante todavía, porque convivimos dentro de nuestra casa con ideas, con acciones, con mentiras, etc. Como decía mi papá de los que sí, la mentira siempre toda la historia después. No se arrepiente, seguro. En verdad, estamos en esa película. Cuando pasa cualquier cosa, hasta cuando el caballo está callado, estamos nosotros ahí, sabiendo que ese caballo es nuestro, habla por nosotros. Así que yo diría muchas gracias, como han hecho muchos, porque estar acá con tu persona hoy es muy importante para nuestra provincia, para el país. Bueno, Josefina, yo aprovecho como esto. Porque Josefina Macedo hizo un libro que justamente al que se refería Delfín y que para nosotros fue una joya poder acceder a una persona que había ido y ha conversado largamente y había escrito y jurado y editado y reflexionado sobre la comunidad, y eso muchas veces uno no lo encuentra en todas las comunidades. Así que yo agradezco muchísimo, Josefina, tu trabajo también, porque nos ayudó a nosotros. Bueno, de mi parte, agradecer al invitado poder estar acá y bueno, saber y conocer que hay mucha gente que tiene el interés en tener conocimiento sobre las causas de la comunidad. Nada más. Muchas gracias.